El Señor les bendiga en esta hora, el Señor les guarde en esta hora. Eh, Mandamos un cordial saludo a todos los hermanos que nos miran y a aquellos también amigos que nos ven en esta hora. Pues que el Señor les guarde, el Señor les bendiga abundantemente. Eh, Quiero compartir, ¿verdad?, un mensaje que hemos estado hablando un poco de ello sobre la fe. Lo interesante es, ¿verdad?, que conozcamos nosotros bien lo que corresponde a la fe. Eh, la fe es algo que de suma importancia para aquellos que desean agradar a Dios. Es algo muy, muy, muy interesante y es importante conocer, ¿verdad?, en qué consiste la fe, porque escuchamos sin duda los mensajes de la fe, pero a veces necesitamos dar ese paso o ese conocimiento que nos lleva cómo debe crecer nuestra fe. Eso es muy importante. En estos días la gente pregunta cómo tener fe y cómo hacer crecer mi fe en el Señor. Porque todo mundo tiene fe, pero es una fe natural, ya lo decíamos el otro día, pero hay una fe que salva al ser humano, hay una fe que también podemos hacerla crecer nosotros. Y vamos a tomar el texto que se encuentra ahí en primera carta a los Corintios capítulo 3 del verso 1 al 7. Ahí habla de un crecimiento. Eh, es importante nosotros comprender que Dios hace las cosas perfectamente. Cuando nosotros somos niños, nos comportamos como niños, dice la Biblia. Hablamos como niños. El niño en sus primeros momentos de vida empieza con el alimento, ¿verdad?, con la leche materna de preferencia, y empieza a desarrollarse el niño, empieza después a comer papilla y empieza a disfrutar los alimentos más sólidos cada día, de manera que el niño se hace un adolescente y empieza a comer y empieza a hablar diferente y llega a una etapa de adulta y también comienza a vivir, ¿verdad?, como persona adulta. Ya no depende de nadie, sino al contrario, dependen de él porque ha crecido, porque ha madurado. Así es nuestra vida espiritual, algo similar. En nuestra vida espiritual también nosotros, cuando nosotros nos convertimos al Señor, empezamos a caminar, empezamos a vivir una vida cristiana. Cuando somos niños espiritual, nos lleva, nos trae, nos apapacha, los hermanos en Cristo nos motivan, nos hablan de que debemos de crecer espiritualmente, y eso es muy bonito, es muy hermoso. Pero también llegará el momento que ese niño espiritual tiene que crecer y tiene que avanzar y ya después tiene que madurar ese niño espiritual. ¿Cómo, cómo puedo, cómo se mide el crecimiento? ¿De qué manera se mide? ¿De peso, tamaño? ¿Cómo es que puedo medir yo, o cómo puedo saber que una persona ha crecido espiritualmente? ¿Por qué? Porque ya no depende de que lo lleven, lo traigan, ya no le están hablando para que se despierte, es hora de ir a la iglesia. Esa persona ya actúa voluntariamente y solito, ¿verdad?, empieza a caminar en el camino. La fe cristiana
tiene que haber un proceso, tiene que haber un crecimiento. Si usted no ha puesto cuidado en ese punto, no ha puesto su mirada o no ha puesto eh, cómo va creciendo usted, cómo se va desarrollando. Es importante que nosotros pongamos empeño, cómo nos vamos desarrollando. ¿Cómo se mide o cómo se mira que una persona ha crecido? ¿Cómo que ha madurado en el camino o que va progresivamente va creciendo? Es en la conducta. La conducta tiene que ver mucho en nuestra vida espiritual, cómo nos comportamos. Es la conducta, ¿verdad?, del cristiano que ha madurado. Cómo se lleva con los demás, cómo vive, cómo se comporta, cómo habla. Ya no hace berrinche, ¿verdad? Porque si lo toman en cuenta, no lo toman en cuenta. Es maduro en tomar en sus decisiones. Ahí se ve una persona que ha madurado espiritualmente cuando, cómo reacciona ante los demás. Cómo reaccionamos ante los demás. Es entonces cuando vamos viendo que nuestra conducta ha cambiado y es necesario que nosotros pongamos atención en esa parte de nuestra vida. ¿Cómo has crecido espiritualmente? ¿Cómo te comportas? Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 7. Dice así, en el nombre del Padre: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién da el crecimiento? Solamente es Dios. Es Dios quien da el crecimiento. Nosotros podemos buscar manera cómo podemos crecer, pero es Dios, depende de todo de Dios, ¿verdad? Nuestro crecimiento tiene que estar basado en Dios. Para poder crecer espiritualmente, ese crecimiento tiene que ver con Dios. Cómo nosotros buscamos, queremos, anhelamos ese crecimiento en Cristo. Es necesario que nosotros estemos creciendo. Si un niño no crece físicamente, el padre y la madre estará preocupado porque ese niño o esa niña no está creciendo adecuadamente. Entonces, Dios también está ansioso que nosotros estemos creciendo espiritualmente. Si ya hemos conocido la palabra de Dios, si ya conocemos la palabra de Dios, tenemos que buscar forma y acercarnos a Dios. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Si tú eres de la persona que vas iniciando en el camino, pues es el momento también de escuchar el mensaje. ¿Cómo hacer crecer mi fe? ¿Cómo puedo hacer crecer mi fe? Porque esto es muy importante ante Dios. ¿Cómo debe de crecer mi fe? ¿Cómo le hago para que mi fe crezca? En la Escritura encontramos varias formas.
Pero la Escritura también nos afirma que nosotros podemos hacer crecer nuestra fe escuchando el mensaje de Dios. Oyendo un mensaje de Dios, nuestra fe crece. De hecho, ese es uno de los principios que como nosotros podemos hacer crecer nuestra fe, es escuchando el mensaje de Dios todos los días para que nuestra fe pueda crecer. Y lo dice Romanos, ya lo hemos leído en otras ocasiones, lo dice Romanos que nuestra fe viene por el oír la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros leamos las escrituras cada día. Es muy importante que usted pueda leer la palabra, porque eso le hará crecer a usted. Me hará crecer a mí. Tenemos que leer las escrituras, mi querido amigo. Si usted no lee sus escrituras, es muy difícil que usted pueda crecer espiritualmente si no lee la palabra. Si no leemos la palabra. Eso lo dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Eso lo confirma y lo dice de esta manera. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe crece, la fe va aumentando cada día cuando nosotros leemos la palabra. Es necesario que usted lea la palabra. Hay muchas versiones de la Biblia, hay muchas Biblias de diferentes formas. Mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, oye, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Pues hay varias versiones de la Biblia, pero a veces hay una con la cual nosotros nos acomodamos más y comprendemos más el lenguaje, y usamos la versión 60, la cual es una versión pues un poquito para nuestros tiempos, pero existe buenas versiones, ¿verdad? Está la versión de la Biblia del Oso, que también es una buena versión, que nosotros pudiéramos empezar a estudiarla. Y es bueno que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ayudar cada día. Nos ayuda. Fíjese que si nosotros leemos los salmos nos ayudan cómo debemos orar. Cómo debemos orar, cómo debemos acercarnos a Dios, y también nos ayudan los salmos cómo debemos alabar a Dios, de qué forma, de qué manera vamos a alabar a Dios. Los salmos, si usted empieza a leer uno de los salmos, ahí va a encontrar la forma como su fe va a crecer. Tiene que leer. Si ahora quisiéramos cómo debemos comportarnos con la gente, en los proverbios, nos ayudan los proverbios, cómo debemos comportarnos delante de una sociedad tan difícil, pero los proverbios nos dan consejo para vivir nuestra vida diaria, hermanos. El evangelio, los evangelios, el nuevo pacto, lo que el ser humano necesita es conocer, ¿verdad?, el evangelio de Dios. Y el Nuevo Testamento, o el nuevo pacto, como se conoce, son los evangelios, la cual nos ayuda a crecer nuestra fe. Y nosotros tenemos que aprender a leer nuestra Biblia. Por eso es muy importante comenzar a leer. Si usted no lee su Biblia, es muy difícil que usted pueda crecer en fe. Es complicadísimo. No se puede avanzar si usted no lee su Biblia. Es necesario que usted lea su Biblia. Es diario. Es la comida espiritual que nuestra alma necesita. En San Lucas capítulo 4 encontramos un relato de Jesús Qué importante es cuando alguien conoce las Escrituras. Qué importante es cuando usted conoce las Escrituras, y eso podrá hacerle frente a cualquier situación, a cualquier tentación, a cualquier problema que usted tenga. Usted va a encontrar una solución. En el capítulo 4 del verso 1
en adelante, encontramos el relato cómo Jesús fue tentado, cómo Jesús fue llevado al desierto, cómo Jesús vivió en su tiempo como hombre aquí en la tierra. Acuérdese que estaba 100% hombre aquí en la tierra, pero él tuvo tentaciones, tuvo dificultades, pero con la palabra él pudo defenderse, con la escritura, con los libros que había en esos tiempos. Jesús pudo defenderse fácilmente. Eso lo encontramos, ¿verdad? Vamos a empezar a leer desde el verso 3. Entonces el diablo dice, vamos a leer desde el 1 para que podamos comprender. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que es de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, y sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, dice. Aquí vemos un relato, cómo Jesús fue tentado. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores, también seremos tentados. Pero no tenemos defensa si nosotros no conocemos las escrituras, si no sabemos cómo recitarle una escritura al enemigo. Cuando el enemigo traiga tentaciones a nuestras vidas, nosotros no estamos indefensos porque no tenemos conocimiento de la palabra. Por eso es muy importante que tú, querido amigo y amiga, ¿verdad?, puedas comprender y empezar a leer las escrituras para que tú te puedas defender ante los ataques del enemigo. El enemigo va a venir y dice la escritura que le dejó por un tiempo, pero quiere decir que la tentación va a llegar, va a volver otra vez más. Hoy estás librando una batalla posiblemente, pero mañana llegará el enemigo y te volverá a tentarte nuevamente para que tú cedas el lugar. Es importante leer, es importante. Llegarán pensamientos a tu mente, llegarán ideas a tu mente que conformen a las escrituras, porque Satanás conoce muy bien las escrituras.
Y Satanás estaba platicando con Jesús y le estaba recitando también la Biblia. Y llegarán pensamientos a tu vida, a tu corazón, que parece que vienen de Dios, pero no son de Dios, porque el enemigo está poniendo hasta ciertas escrituras en tu mente. Y a veces hay confusión. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde viene esa palabra. Dice, viene de Dios porque sin duda me han hablado, o viene pensamiento de las escrituras. Pero déjeme decirte que Satanás usa las escrituras para confundirte muchas veces. Entonces es importante conocer las escrituras, dedicarle tiempo a las escrituras, porque eso nos ayudará a crecer nuestra fe y va a aumentar cada día. Eso te hará fuerte cada día. Eso te hará persistir en la enseñanza, te hará fuerte cada día. Pero ¿cómo tienes que hacer? Leer la palabra, leer la palabra. Es necesario que tú y yo estemos tomando en cuenta que tenemos que leer las escrituras. Si tú no lees las escrituras, es muy difícil. Es muy difícil. Se me viene a la mente un texto que está ahí en San Juan, capítulo 20. Es muy hermoso también, es muy bonito. En el capítulo 20, verso 30 y el 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice el verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Dice que todas las cosas que están escritas es para que nosotros tengamos vida, para que creamos en Dios, nuestra fe pueda crecer en Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. El Padre está anhelando que tú y yo crezcamos en la fe. Le interesa a Dios. Dios no quiere vernos espiritualmente enanos. Dios nos quiere ver creciendo cada día, pero tenemos que leer las escrituras. Estas cosas se han escrito para que creas, dice, para que tu fe aumente, para que tengas vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Quiero llevarte al segundo punto. La fe crece por la oración. La fe crece por la oración. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con Dios? Tiene que ser a través de la oración. Si tú no sacas tiempo para orar, si yo no saco tiempo para orar, mi fe jamás va a crecer. Mi fe nunca va a crecer porque no saco tiempo para orar. Es muy importante sacar tiempo en la oración, sacar tiempo para orar. Es de vital importancia. No se puede crecer si no tienes oración con Dios. Tenemos que orar para que nuestra fe pueda crecer. Orar para que nuestra fe pueda crecer. Si tú no oras, no vas a crecer, mi querido amigo. Si tú no tienes tiempo para orar, no vas a crecer. Es muy complicado la situación. Si tú no tomas en cuenta este consejo, tienes que sacar tiempo para con Dios. La oración es muy importante que nosotros empecemos a orar. En Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, verso 21 y 22. Mateo capítulo 21, verso 21 y 22. Quiero leerle esta porción. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres
en oración, creyendo, lo recibiréis. Pueden suceder muchos milagros, pueden suceder muchas cosas, pero la clave es la oración. Jesús está confirmando, está diciendo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiremos, dice. Tiene que ser a través de la oración. Tu milagro, tú quieres que Dios te escuche, que tú quieres que Dios te oiga, estás pasando por un problema, estás pasando por una necesidad, estás pasando por una enfermedad, la situación que sea, si tú quieres recibir algo, tiene que ser a través de la oración. A través de la oración, tú puedes conseguir el milagro. No vas a conseguir un milagro con otras cosas, lo vas a conseguir a través de la oración. Es muy importante que tú sepas que tú necesitas algo, tú quieres un milagro, tú quieres recibir algo, tú tienes que orar. Yo debo de orar. Es la oración la que nos acerca a Dios, es el medio como nosotros nos podemos platicar con Dios y decirle que nosotros estamos necesitados. Dios sabe las necesidades, pero Dios quiere que tú te acerques con humildad, con sencillez de corazón, para que tú puedas recibir ese milagro. Es la forma, la oración. Quiero llevarte allí cerca también en Mateo 7:7, un poquito atrás. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá, dice las Escrituras. Dios está diciendo, Jesús está hablando en este capítulo, ¿verdad? Que todo aquel que busca va a hallar, va a recibir, pero tiene que ser a través de la oración. La oración es importante. La oración es un estilo de vida. ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos nuestras el milagro? Porque la oración no es un estilo de vida que tengamos. Solamente empezamos a orar cuando los zapatos nos aprietan. Es entonces cuando nosotros empezamos a buscar a Dios. Pero eso no funciona así. Funciona cuando la oración es un estilo de vida en nuestra familia. Mucha gente busca a Dios, pero lo busca cuando está en aprieto, cuando tiene una enfermedad, cuando ya la situación ha sido difícil, empieza a buscar a Dios, pero así no funciona. Lo que funciona es que la oración sea un estilo de vida. Eso es lo que funciona. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. La oración y que sea un estilo de vida. La oración no es una obligación, sino es nuestra condición de vivir. La oración no es una obligación, es una condición de vida. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender como seguidores de Jesús, ¿verdad? Es la oración, no debe ser como una obligación, porque mucha gente hemos oído decir, es oración, no voy, no puedo, mira, pone muchos pretextos para la oración y cuando estamos apretados en ciertas dificultades, en ciertos problemas, nosotros sí queremos ser escuchados por Dios. Pero déjame decirte que la oración no es una obligación, es una condición de vivir. Cómo nosotros podemos vivir día a día, pero tiene que ser a través de la oración. La oración es importante para nuestras vidas. No podemos evitarla, no podemos darnos el lujo de no orar cada día. Necesitamos orar, mi querido amigo, mi querida amiga. Necesitamos aprender a orar. Tercer punto, la fe crece por el ejercicio de ella. Cuando una persona quiere
marcar su músculo, ¿verdad? En su cuerpo, necesita estar ejercitando cierta área de su cuerpo, ya sean los músculos, ya sean las piernas, ya sea el abdomen, ¿verdad? Lo que quiera ejercitarse, empieza a hacer ejercicio para poder fortalecer. La fe es algo similar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que fortalecer esa parte de la fe en nosotros. Santiago capítulo 1 nos ayuda un poco a entender este paso. Santiago capítulo 1, versos 2 al 7. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice las Escrituras, dice el apóstol Santiago, que la prueba, el crecimiento de nuestra fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada, mi fe tiene que ser probada, para que se fortalezca nuestra vida espiritual, nuestra fe sea fortalecida, tiene que ser probada de una manera diferente, como algo, o bueno, tiene que ser como algo de el hombre, la mujer que va al gym, quiere fortalecer su cuerpo, tiene que hacerlo con dificultades, pesas, ejercicios difíciles, a veces la persona queda agotada porque ha hecho mucho ejercicio, físicamente se agota. Así nuestra vida espiritual. Muchas veces tenemos que pasar por dificultades, hay agotamientos espirituales y decimos ya no puedo más, pero el Señor ahí está animándonos cada día, de manera que necesitamos entender que nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser fortalecida, y eso es lo que nosotros necesitamos cada día, fortalecer nuestra fe. Si vienen luchas, vienen pruebas, vienen tentaciones, nuestra fe tiene que ser fortalecida en el Señor. ¿Para qué? Para que estemos victoriosos. Siempre tendrás lucha, siempre habrá prueba. Eso no importa. Lo que importa es que tenemos que ejercitar nuestra fe para que nuestra vida sea victoriosa. Habrá dificultades, sin duda habrá muchas dificultades en esta situación, pero eres bienaventurado, dice la Escritura. Dice el apóstol Santiago: bienaventurado cuando venga la lucha, bienaventurado cuando vengan las pruebas, porque eso te hace fortalecer tu vida espiritual. Eres bienaventurado, tómalo como una bienaventuranza de parte de Dios cuando viene una lucha, viene una prueba, y así tu fe será fortalecida en el Señor. Eso es lo que necesitamos comprender. Pero hay gente que cuando viene una lucha, viene una prueba, se va, corre porque está confundido. No, es para que tu fe se fortalezca en el Señor. Yo recuerdo una persona que un día me dijo: ahora que estoy buscando al Señor, las cosas se me han dificultado, tengo más problemas, tengo más lucha. Pues eres bienaventurado, le dije. Eres bienaventurado porque así, de esa manera, tu fe va a crecer, tu fe se va a fortalecer en el Señor. Bienaventurado, entiéndelo, que nosotros entendamos esa parte. Es importante que no corramos, que digamos: bienaventurado soy porque necesito esa parte, fortalecer mi vida espiritual. Quiero terminar en Marcos capítulo 9.
Marcos capítulo 9, verso 17 al 29. El Evangelio de Marcos narra algo bonito, algo precioso. Y dice así comienza la historia. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, la cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, perdón. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo es posible. Si puedes creer, al que cree todo es posible. El 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Es importante reconocer, este hombre tenía una necesidad muy grande. Era su hijo quien estaba endemoniado, era su hijo quien tenía un problema grave. Y este hombre dice: ayúdame. Y Jesús le dice: si puedes creer, todo será posible. Pero este hombre le contesta en el verso 24, y inmediatamente el padre del muchacho del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame, tengo poca fe. En otras palabras, soy un hombre de poca fe, ayuda mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe que tengo. Es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios y le digamos realmente lo que sentimos, lo que estamos pensando. A veces nuestra poca fe hace que haya incredulidad. La incredulidad es un pecado de parte nuestra, ¿verdad? Dios lo toma como un pecado, la incredulidad. Es muy importante que nosotros reconozcamos y podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame, tengo poca fe, soy incrédulo hasta cierto punto, perdóname. Entonces es interesante que usted tome este consejo. Es importante que usted vuelva a considerar este punto. Podemos crecer en fe, podemos aumentar nuestra fe, pero sí es necesario que nosotros vayamos creciendo cada día espiritualmente. Es triste a veces que nosotros podemos creer otras cosas, pero menos a la palabra. Podemos creer a todo mundo, pero no le creemos a Dios. A veces vamos nosotros al doctor y por cierta enfermedad, el doctor nos dice: te tomas este jarabe de tal hora a tal hora, te tomas estas pastillas a tal hora, y nosotros vamos a la farmacia y compramos, ¿verdad?, el medicamento, y creemos lo que dice el doctor, creemos lo que dice el farmacéutico, ¿verdad? Pero no creemos lo que dice la Escritura. Eso es lo triste, eso es lo más triste, que no podemos creer lo que es la verdad, no podemos creer lo que es verdadero. La palabra del Señor es la verdad. Por lo tanto, yo te dejo este consejo, te dejo esta reflexión. Si te gusta, tómalo en cuenta, ¿verdad? En el nombre de Jesús, le damos gracias.
Amén.